Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Mirada Económica. Les saluda Teng Ying desde Beijing. En 2024, la economía de China mantuvo un rendimiento estable en general con progresos y cumplió con éxito los principales objetivos y tareas para su desarrollo económico y social. En el escenario internacional, una tasa de incremento de en torno al 5% sitúa a China entre las principales economías de más rápido crecimiento del mundo y mantiene la contribución al crecimiento económico global en torno al 30%. Al mismo tiempo, el país asiático apunta a una expansión de su economía de alrededor del 5% en 2025. Las autoridades chinas reafirmaron el compromiso con una apertura de alto nivel, la estabilización del comercio exterior y la inversión extranjera, con el fin de comprender cómo el crecimiento chino ha sido interpretado a nivel internacional, especialmente por la comunidad del sur global. Hoy compartimos con ustedes las opiniones de expertos, ex altos funcionarios y académicos de América Latina. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas de Perú, analizó la integración de China en el comercio internacional y su influencia en los mercados, así como su papel en momentos económicos claves. El desempeño de la economía china en el mundo ha sido uno de cada vez creciente importancia. Los últimos años, que desde que China entró a la Organización Mundial del Comercio, ha sido un actor clave y hoy día se constituye en la segunda economía más importante del mundo. Y como tal es un socio comercial muy relevante de muchos países, tiene una influencia muy importante en los mercados de commodities y crecientemente como fuente de financiamiento de recursos a largo plazo al mundo emergente, el Perú incluido. Esto es muy relevante y en momentos de crisis económica, por ejemplo la crisis financiera global del año 2008-2009, fue la economía que logró sacar al mundo de la recesión en aquel entonces. Es una economía madura y como tal ha venido mostrando tasas de crecimiento cada vez menores y más las que se reflejan en los países industrializados. Ese es el aporte de la economía china como un actor clave en el concierto internacional. La economía china ha venido mostrando un patrón de menor crecimiento económico. De hecho, en el pasado China crecía a doble dígito, estamos hablando hace más de 10 años, y el año pasado tuvo un crecimiento por debajo del 5%, y creo que la meta del gobierno chino de mantener un umbral mínimo de 5% es el adecuado. Vemos que las proyecciones de organismos internacionales muestran una dificultad de mantener esos ritmos de crecimiento y los factores centrales para poder cumplir ese crecimiento de 5% esperado en los siguientes años depende de factores internos y de factores externos. Los internos tienen que ver con el hecho de que la economía china tiene una demanda interna que ha crecido menos, el consumo ha crecido menos y esto porque ha habido un desequilibrio en algunos mercados como el hipotecario. La vivienda ha perdido valor y por tanto el consumo privado chino se ha visto afectado por eso. Eso a su vez se ha reflejado en una deflación, en una reducción de los precios, especialmente el índice de precios al por mayor, que ha mostrado una contracción los últimos años, y el hecho de tener obviamente una serie de riesgos, unos riesgos de una economía donde lo que ha crecido ha sido la inversión, ha habido quizás un sobrecrecimiento de la inversión y el consumo privado pues no ha ido a la par para tener un crecimiento mucho más equilibrado. Los riesgos externos tienen que ver con cómo la China se ajusta a un periodo mucho más hostil de proteccionismo que hoy nace lamentablemente de Estados Unidos y esto puede mermar el crecimiento de China ante un incremento arancelario que puede provocar pues una menor ritmo de crecimiento de ese país. Ahora, la respuesta de las autoridades chinas ha sido la de estimular más la economía a través de una política fiscal mucho más expansiva, al igual que reducción en las tasas de interés de referencia del Banco Central chino.
Esto tiene sus límites también por el hecho de que el déficit fiscal de China se ubica por encima del 7% y que eso puede poner límites a esa política contracíclica que China vaya a implementar. Evidentemente que hay otros factores estructurales como el envejecimiento de la China, tener patrones demográficos cada vez menos favorables, va a impedir que China crezca a tasas elevadas, pero esto es un patrón de un país que ha pasado de un país de ingreso medio a un país de ingreso medio alto, y eso es el patrón típico de un país que se va desarrollando en el tiempo. Son desafíos no menores, pero confío que la autoridad china va a tener la capacidad de poder mitigar estos vientos externos que van a volar, que vienen del mundo, y va a poder, de hecho, profundizar su integración con economías emergentes en el Asia y en América Latina. De cara a las corrientes proteccionistas que hay en el mundo y a una mirada que impulsa la desglobalización de la economía, China tiene la oportunidad de llenar los espacios que dejen otros. Vemos que Estados Unidos está mucho más mirando hacia una política interna, Europa tiene problemas estructurales de baja competitividad, conflictos bélicos no resueltos. Entonces esto le da a China un espacio muy importante de liderazgo en agendas que son globales. La agenda del cambio climático, la agenda de la transición energética, requiere de los recursos, de liderazgo de países que tengan ese nivel de peso en la economía internacional. Por tanto, en foros como el acuerdo, la COP venidera en Río, el G20 que va a ser alojado en Sudáfrica, y otras iniciativas que impulsan el comercio internacional y la cooperación multilateral, China tiene una oportunidad de llenar espacios y de adecuarse a una realidad bastante necesaria en el país, en el mundo, de mayor cooperación internacional. Esta mirada mucho más unilateral colisiona con una mirada basada en la cooperación entre países que se respetan mutuamente. Entonces, creo que temas que tienen que ver con la lucha contra el cambio climático, llegar a los compromisos que la mayoría de países del mundo han adherido al Acuerdo de París, entre otras, es un espacio donde China puede hacer la diferencia y de hecho lo está haciendo a través de su presencia financiera, a través del intercambio de experiencias, y esto puede ser beneficioso. Creo que China no ve el mundo como un juego de suma cero como lo está viendo Estados Unidos. Yo creo que China lo está viendo como una suma positiva donde la colaboración puede ser beneficiosa para todas las partes. Y creo que esa es una postura que es compartida por muchos países emergentes, incluido el Perú. Por su parte, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y Comercio de Colombia, destacó que China es uno de los principales motores del crecimiento económico global. El exministro nos ofrece su perspectiva sobre el desarrollo económico chino, sus factores determinantes y los desafíos que se vienen. El crecimiento chino siempre ha sido un crecimiento muy importante y de enorme ejemplo para la humanidad. Antes de pandemia recordábamos crecimientos de China del 8 al 10% o incluso más. Eso, entre otras, además generó una gran inquietud en el mundo sobre qué es lo que estaba haciendo China. Pieza fundamental de ese crecimiento fue el enorme esfuerzo que hizo China en materia de inversión. Toda esa inversión en infraestructura, toda esa inversión en vivienda o inmobiliaria, todos los esfuerzos por abrirse al mundo y por copar los mercados internacionales por la vía de la exportación. Eso generó un resultado muy importante como el que acabo de decir. Obviamente el tamaño de población ayudaba en esa dinámica de crecimiento. Entonces la gran apuesta de China es cómo ser más productivo con tecnología, cómo ser más productivo desarrollando su talento humano, cómo ser más productivo a través de conectividad, infraestructura, copando también mercados internacionales. Tensiones geopolíticas con Estados Unidos, aranceles de ida y de vuelta, incluso en retaliación, que China los ha anunciado también. Tensiones políticas con Europa. Eso tiene un problema para China, y es que le impide tener acceso a tecnología avanzada y le impide tener acceso también a recursos de divisas por la vía de exportaciones.
Entonces le plantea un desafío a China de la fuente de crecimiento exportadora, pero también de la fuente de la innovación. De la fuente de la innovación, que es la que ha permitido que China sea protagónico en varios mercados, incluso de tecnología a nivel internacional. Pero diciendo eso, siendo esos desafíos que no son menores, yo creo que hay oportunidades. Y la primera oportunidad es que China se ha convertido en un líder en el tema de la transición energética. Obvio que tiene deudas pendientes con la humanidad en esta materia, pero el liderazgo en las industrias relacionadas con economías verdes, con transiciones energéticas, es muy importante, porque le han dado un potencial de enorme valor en temas de baterías, autos eléctricos y energía solar. Si China logra desarrollar eso con más fuerza, copar mercados internacionales, es una fuente inagotable de crecimiento, porque el mundo está creciendo en esa dirección. Lo segundo, cómo expandir el comercio y su influencia en el sur global. Tampoco es un tema menor, es cómo fortalecer su rol en América Latina, cómo fortalecer su rol en África, cómo fortalecer su rol en el sudeste asiático a través del concepto de la franja y de la ruta. Esa es una oportunidad gigantesca para China, para poder crecer mucho más allá del 5 o del 7%. La otra es la digitalización y automatización de la industria, es decir, que realmente la industria china tenga un componente de tecnologías de cuarta revolución, de robótica, de inteligencia artificial, de Internet de las cosas, de blockchain, que mejore la competitividad y productividad de sus productos. Simultáneamente, reformas internas. Las reformas internas que motiven la innovación, que motiven el emprendimiento, que reduzcan barreras regulatorias, que solucionen también problemáticas para las startups y para las empresas de tecnología. Eso, si se acompaña de enfrentar los desafíos en materia de democracia también al interior de China y se envía un mensaje al mundo en esta dirección, facilitarían enormemente la recuperación de la dinámica de crecimiento que históricamente tuvo China antes de la pandemia. En tanto, Adolfo Pastrán, diputado del Parlamento de Nicaragua, elogió los esfuerzos de China por fortalecer la cooperación con los países del sur global y destacó el notable crecimiento de los lazos comerciales entre China y la nación centroamericana desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2021. En esta Asamblea General de la Asamblea Nacional Popular de China, lo que hemos visto es que hay visión, hay futuro, están pensando hacia adelante con una proyección de crecimiento económico del 5% del Producto Interno Bruto probablemente para este año, con una franja y una ruta y unos planes en donde sea ganar, ganar con el mundo, haciendo las cosas totalmente diferentes. Eso hace que países del sur global, incluyendo Nicaragua, tengamos mejores oportunidades en una relación de intercambio, solidaridad, cooperación, sin exigencias, sin condicionamientos de ningún tipo. Y eso es bueno para países que queremos desarrollarnos. En relación a la cooperación con Nicaragua, la relación nuestra, esta ha sido extraordinaria y ha sido beneficiosa para ambas partes. La relación comercial ha aumentado notablemente desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en el 2021. Tenemos 14 meses de haber entrado en vigencia con el Tratado de Libre Comercio y las exportaciones de Nicaragua se han duplicado, las exportaciones de China hacia nuestro país también se han incrementado, vemos crecimiento del comercio local con inversionistas de la República Popular China y además una enorme cooperación por la alianza estratégica que los presidentes de China y presidentes de Nicaragua le han dado a esta relación. Y por eso vemos grandes proyectos que se están desarrollando en Nicaragua, aeropuertos, carreteras, energía eléctrica, puerto de aguas profundas. En Nicaragua celebramos todos estos esfuerzos de China y le damos mucho seguimiento cercano a su Asamblea General de la Asamblea Popular y además los mensajes del presidente Xi Jinping de que hay que avanzar y que no hay que detenerse y que hay que construir un mundo en paz para todos. Aquí lo celebramos, lo aplaudimos y lo respaldamos. Sabino Vaca Narvaja, ex embajador de Argentina en China, resaltó que uno de los ejes centrales propuestos por el presidente Xi Jinping en esta nueva era es la modernización china, siendo el desarrollo de alta calidad uno de los pilares fundamentales de este esquema, impulsado por la innovación científica y tecnológica. Bueno, uno de los ejes centrales es precisamente el que
está proponiendo Xi Jinping en esta nueva etapa, que es el esquema de la nueva modernización de China, ¿no? Lo que ellos llaman el desarrollo de calidad. Y acá está toda la cuestión del plan de innovación científica. Ellos tienen varios planes, en el último es el Innovación 2030, y estas 2 sesiones de este año arrancaron también con un esquema de propositivo de crecimiento del 5%. Acuérdense que durante las primeras semanas de marzo pasa uno de los acontecimientos más importantes para la política china, y yo creo que también para el mundo, por las decisiones y los planes que se estructuran para ese año, que son las llamadas 2 sesiones, compuestas por lo que es la Asamblea Nacional Popular y después la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que es un órgano consultivo donde se realizan propuestas de programas y desarrollan objetivos centrales, donde participan muchos actores de la sociedad civil. Estos 2 entes máximos de China se constituyen en estas 2 sesiones y generan lo que se llama el plan de labor, que yo siempre recomiendo estudiarlo todos los años, porque generalmente China, cuando desarrolla y planifica, cumple sus objetivos. Fíjense, el año pasado puso el indicador en el 5% y este año, y lo cumplió, y este año ha puesto también el objetivo del 5%. Y acá yo creo que el elemento central que logra que China quede en el centro de la economía mundial es prácticamente, ya dijimos, la parte de planificación, el eje que está poniendo en este esquema de modernización que se llama desarrollo de calidad, puesto en el esquema tecnológico, puesto en los servicios, pero también puesto en un esquema de desarrollo armónico. Acuérdense que históricamente China venía creciendo a tasas del 10% y en un momento empieza a crecer a tasas menores, pero esto fue planificado porque este gran desarrollo de las tasas al 10% también generó asimetrías económicas. Entonces el desarrollo de calidad es eso, es hacer un desarrollo más sostenible donde haya un esquema más igualitario. Acá hay políticas concretas como la reducción de la pobreza o vincular un desarrollo donde las asimetrías no sean tan desiguales, y hay un montón de acciones también vinculadas al tema social y al tema ambiental, lo que es la idea de la sostenibilidad, y ahí es donde está poniendo el elemento China, y sobre todo también en el activo de la tecnología. Ya hemos visto todos los hitos de innovación que está cumpliendo China en los campos como telecomunicaciones, satelital, aeroespacial, incluso en la profundidad de los océanos, siendo una de las potencias que más está avanzando. Hoy China es el que más patentes tecnológicas presenta en el mundo, y todo esto tiene que ver con este concepto de desarrollo de calidad que sobre todo el gobierno de Xi Jinping ha desarrollado en profundidad. Por otro lado, Luis Schmidt, ex embajador de Chile en China, resaltó la resiliencia de la economía china y subrayó su importante contribución al crecimiento mundial. Bueno, China es una economía muy importante en el mundo. Hoy día es la segunda economía del mundo. Me tocó en el año 2010, ya que China le arrebató, digamos, ese puesto a Japón, que era la segunda economía del mundo, y desde ese momento se ha mantenido acercándose día a día más a Estados Unidos, que es la primera economía del mundo. Si miramos los últimos 5 años ya de crecimiento del PIB de China, incluso en el año de la pandemia, cuando todas las economías se fueron en recesión, China creció un 2%. Al año 2020 ya subió por rebote a un 8,4%, el año 2021 creció un 5%, el año 2022 se fue, acuérdate que vino el rebote de Shanghái y la parte económica, China creció solamente un 3%, pero ya el año 2023 y 2024 ha crecido por sobre el 5%. Ahora, en la 14ª Asamblea Nacional, de la cual a mí me ha tocado participar 6 o 7 veces por lo menos, ya el primer ministro Li Qiang anunció que China crecería alrededor de un 5%, y él reconoce que es un ambiente complejo, difícil, que tenemos una base de crecimiento complicada, el consumo en China no estaba creciendo como China quería, y por lo tanto ahora agregándole las políticas ya arancelarias del presidente Trump, la guerra en Ucrania, los problemas de Israel, obviamente que es un momento complejo, pero Li Qiang ofrece en estos momentos varias cosas. Una, aumentar ya el déficit en la política fiscal,
desde del déficit deficitario de un 3% que lo tenían a un 4% del PIB, que es una gran cantidad de recursos extras que entran a la economía. Ahora, muchos dicen es pan para hoy día y hambre para mañana, pero evidentemente, digamos, eso le va a dar un fortalecimiento enorme. También ofrece ya hoy día tener bonos ya de largo plazo por alrededor de 180.000 millones de dólares, de los cuales va a continuar ya el programa que tenía para las familias chinas de cambio de subsidios en los cambios de automóviles y electrodomésticos, y ahí ofrece 45.000 millones de dólares. Por el otro lado, también ha salido en todos los diarios que el gasto en defensa se va a aumentar del orden de un 7,2%, que eso es un enorme gasto en defensa y por lo tanto va a mover la economía china. Y por último, también hemos tenido en estos últimos años un aumento del desempleo en China, pero él ofrece la creación de 12 millones de puestos de trabajo en sectores urbanos, lo que va a ayudar evidentemente a mantener el 5,2% de cesantía que tenemos en China. Y por el otro lado también dice que va a estar muy focalizado en el mejoramiento de la calidad de vida de la población y que van a seguir incentivando fuertemente ya las tecnologías del futuro. Ya habla de las tecnologías cuánticas, habla de la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver, digamos, con los últimos avances tecnológicos de China. China es resiliente y lo ha demostrado, digamos, durante estos últimos años y en los casos de la pandemia ha sido de las economías más resilientes del mundo. Y al ser China la segunda economía del mundo, acercándose fuertemente a pasar a ser la primera economía del mundo, evidentemente que hoy día es responsable del crecimiento del mundo en cerca de un 35% de aumento del crecimiento del mundo. Si no tuviéramos a China, digamos, el mundo estaría mucho más estancado. Por lo tanto, el aporte que hace hoy día China al comercio internacional, piensa tú que ya el comercio internacional ya no es Estados Unidos el que rige el comercio internacional, o sea, hablamos de exportaciones y importaciones, hoy día es China. Y por lo tanto, digamos, el aporte que hoy día hace no solamente al mismo, digamos, ya habitante de China, sino que, digamos, a todos los países del mundo, principalmente Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, ya, África, fundamentalmente están basados en las políticas que está implementando China. Alicia Girón, coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM, consideró que China desempeña un papel clave en la economía verde y digital al superar a Estados Unidos y Europa en sectores como la industria del litio, los paneles solares y la inteligencia artificial. Bueno, en primer lugar, China es un país, es una nación que está jugando un papel muy importante a nivel global. Y yo sí quisiera destacar dos elementos que son muy importantes, que es la economía verde y la economía digital. Y creo que en estos dos sectores China ya ha alcanzado bastante, o sea, yo diría que está por arriba de Estados Unidos y voy a decir por qué. Por ejemplo, en el caso de las 10 empresas más grandes de litio, las 3 primeras son chinas y 2 más también están en ese rango de las 10 empresas más importantes. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, por ejemplo, en coches eléctricos, en automóviles, en camiones, ellos han estado despuntando y no solamente esa transición que hacen de empresas estatales que fueron apoyadas por el propio gobierno para después también estar relacionadas con incluso bancos del extranjero o con inversionistas institucionales. Entonces esto ha hecho que se despegue principalmente en automotrices, pero que esto nos lleva a la economía verde. Y algo que también me gustaría agregar es que China está ayudando al cambio climático en función de que simplemente para dar un ejemplo, los paneles solares están
baratísimos en comparación con los que produce Estados Unidos o la propia Europa. Y esto favorece muchísimo, sobre todo, tanto a los países de América Latina como a los países del continente africano, en la medida que les permite ir haciendo poco a poco el cambio climático, o sea, en tener fuentes alternativas de energía y principalmente renovables. Entonces, allí China va hacia arriba. Es muy difícil que países como Estados Unidos y los países europeos intenten alcanzar a China en el marco de la economía verde. Y la otra es la economía digital. Bueno, por supuesto que están las 6, 7 empresas en economía digital, que son los que han ganado mucho más desde la pandemia para acá. Eso en el mercado de Standard & Poor's, en el Dow Jones, son las empresas que han ganado mucho más, con sus altos y bajos, pero no se comparan con la transformación que han hecho en inteligencia artificial los chinos. Simplemente DeepSeek es gratuito y está en muchas, por arriba de ChatGPT, de Gemini y de otros que son muy caros. Finalmente, Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, comentó que China está enfocada en un desarrollo interno centrado en la generación de empleo juvenil, el fortalecimiento de la demanda doméstica y el crecimiento económico verde en las provincias centrales, y consolida así su liderazgo global a través de la innovación y la producción de alto valor agregado. Lo que demuestra este informe es, sin duda, de que China está volcada hacia un desarrollo interno en torno a 3 muy importantes aspectos. Uno es fortalecer el desarrollo humano, que se refleje principalmente en una mayor creación de empleo juvenil. Otro es fortalecer su demanda interna, precisamente creando una nueva producción, nuevos mecanismos de desarrollo industrial. Y 3, una parte muy importante que es que las provincias que están en el centro de China tengan un crecimiento en torno a la economía verde. Es en este aspecto donde se refleja este fuerte liderazgo que tiene China a nivel internacional en torno a, 1, impulsar su demanda interna, y 2, que haya mayor venta de productos con un valor agregado tecnológico en torno a cada vez más la parte referente a la electromovilidad. En este aspecto es donde vemos cómo es que China está teniendo este fuerte liderazgo a nivel internacional, principalmente en el entorno de las nuevas tecnologías. Y esto se refleja en la parte de las fuerzas productivas, que mucho tiene que ver en torno a la nanotecnología, que sin duda es la vertiente de la inteligencia artificial, y es en este aspecto donde China muestra este liderazgo en torno a un fuerte mercado interno, un desarrollo de su sociedad y también una parte referente a tener mayor presencia a nivel internacional en lo referente a la parte de una mayor transacción de bienes y servicios en torno al libre comercio. Agradecemos sinceramente a todos los invitados por sus aportaciones. Con esto concluimos esta edición de Mirada Económica. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.